Muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Cómo va ese estudio? Bueno, en este vídeo de hoy vamos a ver una parte importante de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Vamos a ver en concreto los artículos 21 o 24 de esta ley. Es una parte del procedimiento administrativo donde se habla de la obligación de resolver por parte de la Administración. Este artículo es fundamental y tú lo debes de saber de una manera literal parcial. ¿Por qué? Porque nos va a dar los diferentes motivos de resolución del procedimiento y qué debe de hacer la Administración, además de los plazos para resolver, fundamental. Después vamos a ver la suspensión del plazo máximo para resolver. Y este artículo es de dominio absoluto por dos razones. La primera, porque puedes responder una pregunta de supuesto práctico o una subpregunta con este artículo, pero es que también es un artículo que complementa muchos otros, porque si dentro de una resolución de supuesto práctico pasas por algún tipo de procedimiento en el que se pueda suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento o se deba, que sea obligatorio, pues siempre vendrá bien que completes esa explicación con parte de este artículo 22 y lo vamos a ver en este vídeo. Después, pues se puede ampliar el plazo máximo para resolver y notificar, artículo 23, de dominio absoluto, un artículo cortito, no demasiado común dentro de un supuesto práctico, pero viene bien para completar. Y el artículo 24, también artículo fundamental de dominio absoluto porque es el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Si tú inicias un procedimiento, pues habrá un tipo de silencio al final de ese procedimiento. Hay una regla general y luego hay una serie de excepciones que nos debemos de aprender porque según esas excepciones también pues procederá un recurso u otro, un recurso de alzada o un recurso potestativo de reposición. Entonces, en base a todo esto vamos a ver esta teoría de los artículos 21 a 24 de la Ley 39. Empezamos por el artículo 21, la obligación de resolver, y dice así: la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, da igual que lo inicie la Administración y da igual que lo inicie el interesado, está obligada a dictar resolución expresa y a notificar. Esto es imperativo y esto es algo que debemos de plantear siempre en el supuesto práctico, que está obligada a dictar resolución expresa y a notificar, salvo en algunos casos. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. En caso de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento, desaparición del interés, pues en estos casos, en lugar de dictar resolución expresa y notificación, la Administración Pública podrá declarar una circunstancia que concurra en cada caso, indicando los hechos producidos y normas aplicables. Vamos a verlo con ejemplos. Una prescripción, ya sabemos que es que se termina el plazo del procedimiento. Hay un plazo, da igual que lo haya iniciado la Administración o el interesado, hay un plazo para resolver y se ha prescrito, no se ha terminado ese procedimiento, por tanto es terminador del procedimiento. ¿Y qué hace la Administración? Pues hace una resolución donde declara la circunstancia por la que ha prescrito y los hechos y las normas de aplicación para esa prescripción. Una renuncia del derecho es que, vamos a poner un ejemplo, se solicita una licencia de obras, se concede, pero finalmente decido que no voy a hacer la obra. Entonces renuncio al derecho de esa licencia de obras y entonces la Administración resuelve con una declaración de circunstancia de renuncia de ese derecho, marcando los hechos y las normas aplicables para esa renuncia. Una caducidad del procedimiento, ya sabemos que esto es por una causa imputable al interesado. Se le da, por ejemplo, un plazo de subsanación, no lo hace, por tanto se caduca el procedimiento y se archivan las actuaciones. En caso de caducidad, la Administración, en lugar de hacer una resolución expresa y notificar, pues va a hacer una resolución que consistirá en la declaración de la circunstancia de la caducidad, indicando los hechos y las normas aplicables. ¿Qué es un desistimiento? Un desistimiento es que yo voy a pedir esa licencia de obras, pero cambio de opinión antes de que me la concedan. Digo, ay, mira, no, es que ahora no me viene bien, lo voy a dejar para el verano que viene. Entonces desistes la solicitud,
Pero eso no quiere decir que no puedas volver a pedirlo más adelante, ¿vale? Simplemente desistes el procedimiento, la solicitud, pues la administración hará una declaración de esa circunstancia de que se ha desistido de esa solicitud con los hechos producidos y las normas aplicables, y luego después se puede volver a iniciar el procedimiento de esa solicitud de licencia de obras. Y la última, tenemos la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Bueno, pues se solicita una licencia de obras, imagínate que hay que rehabilitar un edificio y de repente, bueno, pues desaparece ese objeto del procedimiento, esa licencia de obras, porque en lugar de hacer una reforma integral del edificio, pues se ha reparado lo necesario con un mantenimiento y entonces desaparece ese interés por esa licencia de obras. Pues una vez más la administración va a declarar esa circunstancia, va a indicar los hechos, pues en lugar de reforma del edificio se ha hecho un mantenimiento de las tuberías, ¿vale? Y las normas aplicables, y ahí será la desaparición. En estos 5 casos, la administración no es que no resuelva, es que se resuelve el procedimiento de otra manera y por eso se hace la declaración de la circunstancia. Bien, pasamos al siguiente párrafo donde nos dice que se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, ¿vale? De la obligación de dictar resolución expresa y notificar, 2 casos: los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. Claro, porque no tiene que hacer una notificación si ha llegado a un acuerdo con el ciudadano, con el interesado, pues no hace falta notificarlo, el ciudadano ya lo sabe. Y dictar resolución expresa, esa resolución, digamos, va a ir intrínseca en el pacto o convenio. Así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. Este ejercicio de derechos se refiere, por ejemplo, a una manifestación. No se tiene que pedir permiso para una manifestación, pero se debe de hacer una comunicación a la administración. Vale, pues para eso no tiene que dictar una resolución expresa a la administración, sino que con la comunicación será suficiente. Aquí en este cuadro te pongo un pequeño resumen de lo que hemos visto para que lo tengas claro. La administración pública está obligada a dictar y resolver de manera expresa y enviar notificación, excepto en estos casos: prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento y desaparición del objeto del procedimiento. Pues ahí se hará una declaración de la circunstancia indicando los hechos y las normas aplicables. Si se termina por pacto o convenio, o si es el ejercicio de los derechos, pues con una declaración responsable, comunicación a la administración en el caso de ejercicio de derechos, será suficiente. Bien, ya sabemos los casos en los que la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificar, que son todos, menos las excepciones. Y ahora, ¿cuál es el plazo? Ese es el punto 2 de este artículo, que también es muy importante y por eso te lo debes de saber de manera literal parcial. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, ¿vale? Pues cada procedimiento tiene su norma, ahí dirá el plazo máximo para resolver. Ojo, pero no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea, ¿vale? El plazo máximo para resolver será de 6 meses, salvo que lo indique la ley. Aquí dice: el plazo que debe notificarse la resolución será el fijado por la norma reguladora. Si es un reglamento, no va a poder superar estos 6 meses, porque no entra en el salvo norma con rango de ley, ¿vale? Tenlo muy claro. Si es un reglamento, pues será el plazo máximo de 6 meses. ¿Y qué ocurre si las normas reguladoras de los procedimientos, ya sea una ley o un reglamento, no fije el plazo máximo? Bueno, pues en ese caso será de 3 meses, ¿vale? Esto no confundirlo. El plazo máximo es el que marque la norma, número 1. Si la norma no marca nada, pues será 3 meses. Pero si la norma lo marca, no podrá exceder de 6 meses, salvo ley, ¿vale? Aquí te lo he puesto de una manera resumida para que tengas claro estas 3 cosas. Sobre todo, de cara al tipo test, te va a ayudar a tenerlo muy claro. Plazo para resolver, lo que diga la norma. Máximo 6 meses, salvo ley o normativa de la Unión Europea. Y 3 meses si la ley o reglamento no dice plazo. Esto está de una manera muy abreviada, no dejes de aprenderte bien estos párrafos. Bien, ¿y cómo se cuentan estos plazos? Porque claro, el procedimiento se puede iniciar de oficio o a solicitud del interesado.
Entonces nos dice este plazo y los previstos en el apartado anterior, es decir, los 6 meses o el que marque la norma, se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los iniciados a solicitud del interesado, pues este plazo va a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico, ojo, del organismo competente para su tramitación. Tú puedes iniciar un procedimiento enviando la solicitud al registro electrónico general. Ese registro electrónico general va a derivar esa solicitud al órgano competente. Cuando entra la solicitud en el órgano competente para tramitar, entonces empezará a contar el plazo. También puede ser, imagínate que envías una solicitud a una comunidad autónoma, pero no es la comunidad autónoma la que lo tiene que resolver, sino el ayuntamiento de la ciudad en concreto. Pues cuando la comunidad autónoma lo derive al ayuntamiento y entre en el registro del ayuntamiento, que será el órgano competente para la tramitación, ahí empezará el plazo para resolver y notificar, ¿vale? Que aquí también te lo he puesto de una manera resumida. El plazo cuenta si lo inicia la administración desde el acuerdo de iniciación, si lo inicia el interesado desde la fecha que entra en el registro del órgano competente, una manera abreviada de decirlo. Bien, esto es lo más fundamental de este artículo. Los puntos 1, 2 y 3 los tienes que tener muy claros. Bien, vamos a continuar con el artículo. Vamos con el punto 4 y nos dice que las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web a efectos informativos el que, por los procedimientos que sean de su competencia, los plazos máximos para resolver estos procedimientos y los efectos que produzca el silencio administrativo, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego en el artículo 24. Esto está en la página web, ¿vale? Procedimiento, plazo, efectos del silencio. Pero, en todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y la notificación de los actos que les pongan término, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Es decir, estas tres cosas, el procedimiento, los plazos y el efecto, la administración lo tiene que tener en la web, pero también debe de informar a los interesados. ¿Cómo? Pues en la notificación o en la publicación del acuerdo de iniciación se va a incluir estas tres cosas, el procedimiento, los plazos y el efecto. ¿Y cuándo? Pues dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico, ¿vale? Pues si se envía esa solicitud, después se va a emitir una notificación donde se va a confirmar que se inicia el procedimiento. En esa notificación se va a incluir, o si la administración lo hace de oficio, pues habrá un acuerdo de iniciación y ahí se incluirá los efectos del silencio, el plazo máximo para resolver y el procedimiento a seguir. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en la que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Esto se refiere a cuando se ha solicitado a solicitud del interesado. Cuando ha entrado esa solicitud en el registro del órgano competente, también lo va a indicar en la notificación para justificar cuándo es la finalización de ese procedimiento. ¿Y qué ocurre si hay muchas solicitudes o muchas personas afectadas y puede que se incumpla el plazo de resolución? Pues el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, es decir, le dicen, oye, que es que no llego, le van a decir que podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo, ¿vale? Pues si hay que contratar a unos interinos por acumulación de tareas para poder llegar a cumplir el procedimiento, se hace si es que hay muchas personas afectadas o muchas solicitudes. Y en el punto 6 nos dice qué es lo que ocurre con el personal o los titulares de los órganos competentes que deben de resolver este procedimiento, porque claro, aquí tenemos un plazo para resolver, qué es lo que se debe de hacer con la notificación, cuándo se inicia y qué ocurre con el personal y los titulares, pues que son directamente responsables en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable, ¿vale? Pues si incumplen sus deberes, vamos a irnos a unas faltas graves o muy graves, dependiendo de cuáles sean, y entraremos en la responsabilidad disciplinaria del personal de las administraciones públicas. Continuamos con el artículo 22, suspensión del plazo máximo para resolver, y antes de ver este artículo en su conjunto, lo que quiero hacer contigo es una visión general
tiene un punto 1 y un punto 2. En el punto 1 del artículo nos va a enumerar cuáles son los casos en los que se puede suspender el plazo máximo para resolver, pero no es obligatorio. Dependerá del órgano competente la decisión para suspender el plazo máximo para resolver y notificar. En el punto 2 es preceptiva, porque dice suspenderá, ¿vale? Estos 3 casos te los debes de saber muy bien. Bueno, te tienes que saber todos, pero estos 3, si es preceptiva, suspende el procedimiento, vamos a parar el plazo para resolver y notificar, y es fundamental que tengamos claro estos 3 casos. No obstante, nos debemos de saber todos, pero esos 3 que son los obligatorios para suspender el procedimiento deben de ser como nuestro Padre Nuestro. Entonces, habiendo visto esta visión, para que no te líes, ¿no? Primero vamos a ver el plazo máximo para resolver, que se podrá suspender. Aquí lo dice: el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. Y es que la ley 39 tiene muchas partes en las que dice se podrá o deberá, y estos matices los debemos de tener muy claros de cara al examen, especialmente para supuesto práctico, porque cambia la película, cambia si debe de suspender el procedimiento o si se puede suspender, y en base a esto cambia el plazo máximo para resolver y cambia todo, ¿vale? Entonces debemos de saber muy bien estos puntos. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. ¿Cuál es el plazo? Por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efecto cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente ley. ¿Qué dice el artículo 68? Regla general: para la subsanación 10 días. Se puede ampliar 5 días más dependiendo del caso. Bien, nos quedamos con estos 10 días que te pongo en el margen. Siguiente punto: cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que medie entre la petición que habrá de comunicarse a los interesados y la notificación del pronunciamiento a la administración instructora, que también deberá ser comunicada. En todos estos casos siempre se va a comunicar al interesado que se ha suspendido el plazo máximo para resolver. C. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea y que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. ¿Por qué tiempo? Desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también será notificado. D. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. O sea, siempre se le va a informar al interesado cuándo se suspende, por qué. Cuando se ha recibido el informe, pues se le va a notificar: ya ha recibido el informe, continuamos con el procedimiento. Siempre se le va a mantener al tanto. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Aquí te marco los 3 meses en el margen para que lo tengas de una manera más visual. E. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. ¿Cuánto? Durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. F. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o un convenio, pues desde la declaración formal al respecto hasta la conclusión de ese pacto o convenio sin efecto, o de las referidas negociaciones que se constatarán mediante declaración formulada por la Administración o los interesados. Y la última de las suspensiones facultativas es cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. Bien, estos son los casos en los que hay una suspensión facultativa, que no es obligatoria: subsanación, pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, procedimiento no finalizado en la Unión Europea, solicitud de informes preceptivos, pruebas
técnicas o análisis contradictorios, negociaciones de pactos o convenios o pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Ahora vamos con la suspensión preceptiva. Esto sí que lo tienes que tener clarísimo para diferenciar de los otros. ¿Cómo me estudiaría yo este artículo? Apréndete muy bien estos tres y cuando te sepas muy bien estos tres, incluyes los de la suspensión facultativa. El transcurso máximo del plazo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos. A. Cuando una administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39. En este apartado 5 del artículo 39 nos habla del contencioso administrativo. ¿Qué ocurre? Se hace un requerimiento a la administración y si ésta no responde, pues se va a interponer un recurso contencioso administrativo. Y ahí es cuando se va a suspender de manera preceptiva el plazo para resolver, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto a la jurisdicción contencioso administrativa. En el momento en que se hace un requerimiento a otra administración diciendo, oye, que yo creo que esto es incorrecto, que esto es ilegal, míralo, ahí se suspende. La administración que recibe ese requerimiento podrá atenderlo y si no lo atiende, pues se irá a la jurisdicción contencioso administrativa y hasta que no se resuelva todo esto no se va a continuar con el procedimiento. Esta suspensión es preceptiva y igual que en los casos anteriores deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo. Se les va a comunicar de todo el proceso y se va a suspender durante todo ese tiempo el procedimiento. En la letra B, lo que nos dice es que cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, pues se va a suspender de manera preceptiva. ¿Y cuánto tiempo? Pues desde el momento en que se notifica a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. Hacemos aquí un pequeño recordatorio. En el artículo 87 se dan 7 días para alegaciones y en total las actuaciones complementarias no pueden durar más de 15 días. Por tanto, aquí tenemos ese plazo de suspensión en el artículo 87. En la letra C, el último de los motivos preceptivos para la suspensión del procedimiento, tenemos cuando los interesados promuevan la recusación, cuando en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Un pequeño recordatorio, los motivos de abstención en el procedimiento están en el artículo 23 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40, y la recusación en el artículo 24, y es en ese artículo donde encontraremos ese plazo donde al día siguiente el recusado deberá decir si se debe de recusar o no y si no se resuelve, el superior jerárquico tendrá 3 días para resolver. Esos plazos están en el artículo 24 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Estos 3 son los motivos por los que se debe de realizar una suspensión preceptiva del procedimiento: cuando la administración requiera a otra para que anule o revise un acto, cuando se realice una actuación complementaria o cuando se lleve a cabo la recusación en cualquier momento de la tramitación. Bien, ya hemos visto cuáles son las suspensiones facultativas y cuáles son las preceptivas. Estúdiatelo muy bien. Ahora vamos con el artículo 23, ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, este apartado 5 del artículo 21, vamos a volver para recordarlo, es cuando haya muchas solicitudes formuladas o haya muchas personas afectadas, pues aquí se podrían habilitar medios personales y materiales. Y si aún haciendo eso no les da tiempo, pues entonces venimos a este artículo 23 donde el órgano competente para resolver, a propuesta en su caso del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, pueden acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Si para un procedimiento hay 3 meses y lo deciden ampliar, pues lo pueden ampliar como máximo otros 3 meses. Y este punto 2 es importante porque nos establece que contra el acuerdo que resuelve sobre la ampliación de plazos
no cabe recurso alguno, ¿vale? Se va a notificar a los interesados esa resolución de ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, pero no pueden poner ningún recurso. Tendrán que esperar a la finalización del procedimiento para recurrir. Parte del procedimiento administrativo donde se habla de la obligación de resolver por parte de la administración. Este artículo es fundamental y tú lo debes de saber de una manera literal parcial. ¿Por qué? Porque nos va a dar los diferentes motivos de resolución del procedimiento y qué debe de hacer la administración, además de los plazos para resolver. Fundamental. Después vamos a ver la suspensión del plazo máximo para resolver. Y este artículo es de dominio absoluto por dos razones. La primera, porque puedes responder una pregunta de supuesto práctico o una subpregunta con este artículo, pero es que también es un artículo que complementa muchos otros, porque si dentro de una resolución de supuesto práctico pasas por algún tipo de procedimiento en el que se pueda suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento o se deba, que sea obligatorio, pues siempre vendrá bien que completes esa explicación con parte de este artículo 22 y lo vamos a ver en este vídeo. Después, pues se puede ampliar el plazo máximo para resolver y notificar, artículo 23 de dominio absoluto, un artículo cortito, no demasiado común dentro de un supuesto práctico, pero viene bien para completar. Y el artículo 24 también artículo fundamental de dominio absoluto porque es el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Si tú inicias un procedimiento, pues habrá un tipo de silencio al final de ese procedimiento. Hay una regla general y luego hay una serie de excepciones que nos debemos de aprender porque según esas excepciones también pues procederá un recurso u otro, un recurso de alzada o un recurso potestativo de reposición. Entonces, en base a todo esto vamos a ver esta teoría de los artículos 21 a 24 de la Ley 39. Empezamos por el artículo 21, la obligación de resolver, y dice así: la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, da igual que lo inicie la Administración y da igual que lo inicie el interesado, está obligada a dictar resolución expresa y a notificar. Esto es imperativo y esto es algo que debemos de plantear siempre en el supuesto práctico, que está obligada a dictar resolución expresa y a notificar, salvo en algunos casos, ¿vale? En caso de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento, desaparición del interés, pues en estos casos, en lugar de dictar resolución expresa y notificación, la Administración Pública podrá declarar una circunstancia que concurra en cada caso, indicando los hechos producidos y normas aplicables. Vamos a verlo con ejemplos. Una prescripción, ya sabemos que es que se termina el plazo del procedimiento. Hay un plazo, da igual que lo haya iniciado la Administración o el interesado, hay un plazo para resolver y se ha prescrito, no se ha terminado ese procedimiento, por tanto es terminador del procedimiento. ¿Y qué hace la Administración? Pues hace una resolución donde declara la circunstancia por la que ha prescrito y los hechos y las normas de aplicación para esa prescripción. Una renuncia del derecho es que, vamos a poner un ejemplo, se solicita una licencia de obras, se concede, pero finalmente decido que no voy a hacer la obra. Entonces renuncio al derecho de esa licencia de obras y entonces la Administración resuelve con una declaración de circunstancia de renuncia de ese derecho, marcando los hechos y las normas aplicables para esa renuncia. Una caducidad del procedimiento, ya sabemos que esto es por una causa imputable al interesado. Se le da, por ejemplo, un plazo de subsanación, no lo hace, por tanto se caduca el procedimiento y se archivan las actuaciones. En caso de caducidad, la Administración, en lugar de hacer una resolución expresa y notificar, pues va a hacer una resolución que consistirá en la declaración de la circunstancia de la caducidad, indicando los hechos y las normas aplicables. ¿Qué es un desistimiento? Un desistimiento es que yo voy a pedir esa licencia de obras, pero cambio de opinión antes de que me la concedan. Digo, ¡ay! Mira, no, es que ahora no me viene bien, lo voy a dejar para el verano que viene. Entonces desistes la solicitud, pero eso no quiere decir que no puedas volver a pedirlo más adelante, ¿vale? Simplemente desistes el procedimiento, la solicitud, pues la Administración hará una declaración de esa circunstancia de que se ha desistido de esa solicitud con los hechos producidos y las normas aplicables y luego después se puede volver a iniciar el procedimiento de esa solicitud de licencia de obras.
Y la última tenemos la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Bueno, pues se solicita una licencia de obras, imagínate que hay que rehabilitar un edificio y de repente, bueno, pues desaparece ese objeto del procedimiento, esa licencia de obras, porque en lugar de hacer una reforma integral del edificio, pues se ha reparado lo necesario con un mantenimiento y entonces desaparece ese interés por esa licencia de obras. Pues una vez más la administración va a declarar esa circunstancia, va a indicar los hechos, pues en lugar de reformar el edificio se ha hecho un mantenimiento de las tuberías, ¿vale? Y las normas aplicables, y ahí será la desaparición. En estos 5 casos, la administración no es que no resuelva, es que se resuelve el procedimiento de otra manera y por eso se hace la declaración de la circunstancia. Bien, pasamos al siguiente párrafo donde nos dice que se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, ¿vale? De la obligación de dictar resolución expresa y notificar, 2 casos: los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. Claro, porque no tiene que hacer una notificación si ha llegado a un acuerdo con el ciudadano, con el interesado, pues no hace falta notificarlo, el ciudadano ya lo sabe. Y dictar resolución expresa, esa resolución, digamos, va a ir intrínseca en el pacto o convenio. Así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. Este ejercicio de derechos se refiere, por ejemplo, a una manifestación. No se tiene que pedir permiso para una manifestación, pero se debe de hacer una comunicación a la administración. Vale, pues para eso no tiene que dictar una resolución expresa a la administración, sino que con la comunicación será suficiente. Aquí en este cuadro te pongo un pequeño resumen de lo que hemos visto para que lo tengas claro. La administración pública está obligada a dictar y resolver de manera expresa y enviar notificación, excepto en estos casos, presentando los hechos y las normas aplicables. Si se termina por pacto o convenio o si es el ejercicio de los derechos, pues con una declaración responsable de comunicación a la administración en el caso de ejercicio de derechos será suficiente. Bien, ya sabemos los casos en los que la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificar, que son todos menos las excepciones. Y ahora, ¿cuál es el plazo? Ese es el punto 2 de este artículo, que también es muy importante y por eso te lo debes de saber de manera literal parcial. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, ¿vale? Pues cada procedimiento tiene su norma, ahí dirá el plazo máximo para resolver. Ojo, pero no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea, ¿vale? El plazo máximo para resolver será de 6 meses, salvo que lo indique la ley. Aquí dice el plazo que debe notificarse la resolución será el fijado por la norma reguladora. Si es un reglamento, no va a poder superar. ¿Qué ocurre si las normas reguladoras de los procedimientos, ya sea una ley o un reglamento, no fije el plazo máximo? Bueno, pues en ese caso será de 3 meses, ¿vale? Esto no confundirlo. El plazo máximo es el que marque la norma, número 1. Si la norma no marca nada, pues será 3 meses, pero si la norma lo marca, no podrá exceder de 6 meses, salvo ley, ¿vale? Aquí te lo he puesto de una manera resumida para que tengas claro estas 3 cosas. Sobre todo, de cara al tipo test, te va a ayudar a tenerlo muy claro. Plazo para resolver lo que diga la norma. Máximo 6 meses, salvo ley o normativa de la Unión Europea. Y 3 meses si la ley o reglamento no dice plazo. Esto está de una manera muy abreviada, no dejes de aprenderte bien estos párrafos. Bien, ¿y cómo se cuentan estos plazos? Porque claro, el procedimiento se puede iniciar de oficio o a solicitud del interesado. Entonces nos dice este plazo y los previstos en el apartado anterior, es decir, los 6 meses o el que marque la norma, se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. Y en los iniciados a solicitud del interesado, pues este plazo va a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico, ojo, del organismo competente para su tramitación. Tú puedes iniciar un procedimiento enviando la solicitud al registro electrónico general.
ese registro electrónico general va a derivar esa solicitud al órgano competente. Cuando entra la solicitud en el órgano competente para tramitar, entonces empezará a contar el plazo. También puede ser, imagínate que envías una solicitud a una comunidad autónoma, pero no es la comunidad autónoma la que lo tiene que resolver, sino el ayuntamiento de la ciudad en concreto. Pues cuando la comunidad autónoma lo derive al ayuntamiento y entre en el registro del ayuntamiento, que será el órgano competente para la tramitación, ahí empezará el plazo para resolver y notificar, ¿vale? Que aquí también te lo he puesto de una manera resumida. El plazo cuenta si lo inicia la administración desde el acuerdo de iniciación, si lo inicia el interesado desde la fecha que entra en el registro del órgano competente, una manera abreviada de decirlo. Bien, esto es lo más fundamental de este artículo. Los puntos 1, 2 y 3 los tienes que tener muy claros. Bien, ahora ya vamos con la última parte del artículo, el punto 4. Bien, vamos a continuar con el artículo, vamos con el punto 4 y nos dice que las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web a efectos informativos el que, por los procedimientos que sean de su competencia, los plazos máximos para resolver estos procedimientos y, en todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y la notificación de los actos que les pongan término, así como los efectos que pueda producir el silencio administrativo.